Radio Ancón. Ya está con nosotros el director de Vida Digital, del espacio Vida Digital, todos los miércoles aquí en Radio Ancón, don Alex Newman. ¿Cómo estás, Alex? Muy bien, muy contento de estar una vez más aquí, un año más, una semana más con ustedes aquí en Vida Digital, hablando de todas esas cosas que nos afectan, más aún hoy en día, un mundo mucho más conectado por las circunstancias y bueno, contento de poder compartir con tu audiencia y traer gente interesante, gente con mucho que contarnos y que ayudarnos a comprender un poco mejor estas cosas que están sucediendo, cómo nos afectan en nuestra vida, tanto nuestra vida análoga como nuestra vida digital. Veo que está en el medio del Parque Omar, transmitiendo. Bueno, esa es la apariencia que da el fondo virtual, una de las ventajas Pero en realidad no de... estás muy lejos del Parque Omar tampoco. No, estoy a tiro de piedra. La foto la tomé a menos de 500 metros de distancia, Sí, sí, efectivamente. sí. Aquí al ladito tengo la Si ventaja no de me vivir. equivoco, esa es Ujú. la parte donde uno camina en dirección, bueno, ahí va en dirección hacia San Francisco, ¿no? Bueno, Pero, es básicamente después del cuadro de béisbol, camino hacia exacto. donde está la... hay un área pequeña ahí donde se ha demarcado para que la gente pueda llegar con sus perros y soltarlos como una Sí, jaula juega gigante mucho fútbol ahí. a medio camino. Casualmente, enfrente de donde mucha gente a veces practica fútbol, que Sí, parece como una lomita así estilo el fondo de Windows XP, sí, la verdad es que se de parece Windows mucho. 95, Es así. como el área mejor mantenida del parque. Yo diría que sí, es una de las mejores mantenidas, definitivamente. Y bueno, en estos días han habido momentos en que ha hecho un bonito día, lástima que no se puede salir con la misma facilidad, pero bueno, en cuanto se ha podido de manera práctica, pues he tratado de salir un poco al parque, caminar, hacer ejercicio y también sacar a mi perrita, obviamente llevando el saco para llevar los regalitos que ella deja y bueno, pues disponerle de ellos de una manera responsable, como todos debemos. El tema de hoy, don Alex Human. Mucha gente ha estado preocupada por el tema de lo que salió y que se estuvo eh, regando por WhatsApp, redes sociales, etcétera, etcétera, de el tema de las vacunas, el registro de las vacunas, la página web que se creó, que está más o menos como ligada con el tema del Panamá Solidario y demás, que es el tema del registro de las vacunas. Y bueno, obviamente muchas personas saltaron inmediatamente al punto que hubo ratos en que la página web no estuvo tan disponible y mucha gente ya se registró y está pues anuente a ver qué es lo que pasa con todo esto. Y bueno, afortunadamente se está haciendo algo. El tema es que la preocupación es que se esté haciendo bien, que se esté haciendo respetando no solamente los derechos y la ética y demás de todos los panameños, sino también esas leyes que tanto han costado crearse y que existan para el tema de la protección de datos. Y bueno, una persona que siempre está, diría yo, a la vanguardia del tema de la protección de los datos, no solo en nuestro país, sino a nivel regional, y tengo el gusto y el honor no solo de conocerla, sino de haber podido contar con ella el día de hoy para que nos ilustre un poco sobre cuáles son las cosas que debemos nosotros tomar en cuenta cuando se dan este tipo de esfuerzos como ciudadanos o como consumidores, cuando se da en el tema, en el ámbito comercial y la protección de los datos. Y esa persona es Lía Hernández, que ya la hemos adicionado y que, bueno, si puede prender su cámara y su micrófono, espero poder contar con ella para poderle hacer algunas consultas de su opinión acerca de lo que se ha estado dando en cuanto a este registro de vacunación. Buenos días, Lía, Buen ¿nos día, escuchas? Lía. Bienvenida. Hola Alex, ¿qué tal? ¿Qué opinión te merece hasta ahora el tema del registro de solicitante de vacunación? ¿Cuáles son las preocupaciones que tenemos que tener como usuarios y qué debemos exigirle a las autoridades en ese sentido, Lía? Mira, lo que principalmente me preocupa es la manera de difundirlo. Creo que al igual que las últimas restricciones que se dieron el fin de semana después de Navidad, comenzamos a obtener ese registro o ese link de inscripción por medio de la ciudadanía. Alguien que se lo mandaron, se filtró
y no se hizo como un comunicado oficial del gobierno en el cual se explicaran ciertas cosas antes de que nosotros como ciudadanos comencemos a confabular o comencemos a expresarnos de una manera u otra. Porque hay muchas interrogantes en ese, o muchos ítems o puntos en ese formulario que nos quedan dudas. Y sobre todo las principales dudas que nos quedan es como, oye, ¿cómo así que a los que están en la cárcel van a llenar el formulario? ¿O es que un familiar suyo debe inscribir a su familiar que se encuentra privado de libertad? O sea, son cosas que antes de lanzar un link, tú debes dar un comunicado y decir cómo va a funcionar ese link y para quién va a funcionar. Porque después a las 6 de la tarde las noticias han comenzado a decir que es para los de la cuarta fase de vacunación. Mucha gente pensando es que como las vacunas vienen el 18, se apuntan y ahí el 19 van a tener su vacuna puesta. Eso por un lado. Por otro lado, en ese formulario están pidiendo información nuestra y cuando tú pones tu número de cédula, te aparece tu nombre, te lo reconoce. ¿Qué quiere decir con esto? Que está enlazado con la base de datos del Tribunal Electoral. Te piden que confirmes si ese nombre, si esa persona confirme el nombre de uno de sus padres o la fecha de su nacimiento. A mí me pidieron confirmar el nombre y el apellido de mi padre, su apellido materno. O sea, que tiene que tener un enlace con alguna base de datos del Estado que tenga esa información, que es el Tribunal Electoral, el Registro Civil. Y posteriormente te hacen una serie de preguntas sobre su estado médico, sobre su estado de salud. Si sufres de diabetes, si sufres de hipertensión, si sufres alguna otra malatía. O sea que estamos recabando datos personales de todo tipo. Datos personales comunes como tu cédula de identidad personal y demás. Datos sanitarios como lo son información en la cual tú dices qué enfermedad tienes. Y al final únicamente te dicen acepta y envía. Cuando uno hace recopilación o recolección de cualquier tipo de dato personal, es súper importante dejar de manifiesto los derechos que establece la Ley de Protección de Datos, que aunque no haya comenzado a regir en Panamá, a mí me parece muy extraño que el MINSA, la IG y quienes se estén encargando de esta plataforma no hayan consultado con la ANTAI. La ANTAI, que es la autoridad competente en esta materia a partir del 29 de marzo del 2021, la ANTAI, que ha estado en un proceso de capacitación y dando capacitaciones y charlas a diferentes sectores. Entiendo que no ha dado ninguna otra charla más y que la charla no ha sido al sector gubernamental porque no saben cómo hacer una política de privacidad o un disclaimer sobre la información. Y ni siquiera han podido poner la finalidad para la cual tienen estos datos. Se entiende por el título que los datos son para el tema de la vacunación, pero una explicación que diga cómo va a ser el proceso de vacunación, para qué grupo es, a partir de qué fecha, por cuánto tiempo van a recolectar los datos, con qué finalidad, van a ser transferidos a un tercero y si no queremos que eso sea así, aceptar con un consentimiento que sea inequívoco y expreso como señala la ley. ¿Qué quiere decir con esto? No es dar clic por clic para que yo pueda mandar el formulario a su destinatario. Es dar un clic en el cual yo sepa por qué estoy dando clic y qué estoy aceptando. Y de eso carece este formulario. Entonces, esa es la preocupación. ¿Qué podemos esperar si una autoridad competente, que sé y entiendo yo, que está trabajando en una reglamentación, que es una reglamentación que se está pagando a un consultor internacional a través de un organismo internacional, o sea, que no es dos reales, es dinero que se está invirtiendo para el tema, y que no tengan la posibilidad de esa cooperación, o sea, como todo lo que se está viendo en el gobierno actualmente, no hay una cooperación, una sincronía, cooperen unos entes con otros. En el tema de crear este formulario tenía que haber sido primordial y fundamental la participación del know-how de la ANTAI en cuanto al tema de la protección de datos personales. Porque ya pasó con la plataforma Protégete Panamá, que tenía 20 páginas de políticas de privacidad, pero políticas de privacidad que incitaban a la recolección masiva y excesiva de datos, lo cual es un principio no aceptado
por la doctrina y por los estándares internacionales en materia de protección de datos personales. Ahora, tú mencionaste el tema de ANTAI y de que no se ha consultado lo que fuera. Yo imagino que de haberse consultado habría algún tipo de información por parte de ANTAI diciendo si nos consultaron, no nos consultaron. O sea, no es algo que es ni automático ni nada por el estilo, ¿correcto? Claro, pero supone que en este trabajo de crear este formulario, el trabajo fue un trabajo mancomunado. Es decir, que se ven los logos abajo del MINSA, de la IG, no sé de otra autoridad competente. Se nota que el ANTAI no participó. Ok. Porque tendrían que haber consultado con el ente rector en materia de protección de datos. Y se nota una ausencia se nota claramente en el formulario, se nota claramente una ausencia de la incorporación de esos principios básicos que tiene la ley en materia de protección de datos. Y que no tienes que ser un especialista en protección de datos ni haber estudiado el tema por años para saber que, uno, el consentimiento tiene que ser expreso e inequívoco. Dos, tienes que dejar a las personas la opción de saber quién va a almacenar estos datos. Tres, tienes que decirle que si en el caso de que alguien se arrepienta de haber llenado el formulario, ¿cómo puedo hacer para que me borren el formulario o me lo cancelen la información que yo suministré? Cuatro, te podría enumerar 10, 20 cosas, Alex, pero es tan fácil como crear un disclaimer sobre este tipo de información, lo que comúnmente llamamos como los disclaimers de los sitios web, de los links y demás. Y que, ojo, es una práctica que se ha dado constantemente en la pandemia, no únicamente en el sector gubernamental. Lo que pasa es que lo que nos extraña y lo que un poco nos parece rarísimo es que si el Estado está invirtiendo en una reglamentación y una adaptación y en temas de capacitación en materia de protección de datos, ¿cómo es que no puede tener la certeza o cercanía de ir donde su homólogo gubernamental y decirle, oye, esto es así, así, así? Imagínate, Entiendo. no pueden aconsejar a un ente gubernamental, ¿cómo esperemos poder que nuestra información esté realmente velada y cuidada a más de 4 millones de habitantes, ¿sabes? A partir del Ahora, 29 de marzo. ahora, los pequeños comerciantes que, por ejemplo, están surgiendo en estos momentos debido a la situación actual, ¿la ley va a empezar a regir cuándo específicamente? La ley va a empezar a regir a partir del 29 de marzo del 2021, de este año. La ley fue sancionada el 29 de marzo del 2019 y establecía una vacatio legis, que en castellano es el periodo de tiempo para que la ley entre en aplicación de 2 años. Ya han pasado estos 2 años y entiendo que han sido 2 años complicados y que, bueno, tampoco se esperaba lo de la pandemia ni demás, o sea que a lo mejor el proceso de adaptación va a ser un poco más largo a lo que se pensaba o los planes que tenía el gobierno nacional o la ANTAI para poder educar y concientizar a la gente sobre el tema, porque el tema de la protección de datos es un tema que más que todo requiere concientización. Entonces, Ahora, para esos pequeños comerciantes, ¿qué significa en lo sucesivo, más allá del 29 de marzo, en cuanto a que ahorita mismo hay tiendas online, hay tiendas en Instagram, tiendas en Facebook, tiendas en toda una serie de plataformas? ¿Qué deben tomar en cuenta estos pequeños comerciantes o estos grandes comerciantes que ahora están pues empezando a apostar por el tema de la venta en línea que afortunadamente le ha salvado la economía a muchos negocios de todo tamaño y a muchas personas que están emprendiendo a la hora de administrar esa información que los usuarios les confían? Muchas personas de pronto podrán tener control de su propia página web y quizás poner esta información que tú estás especificando que la ley le exige, que le dice a ese usuario que confía en nosotros como empresarios en darnos su información y sus datos y demás. Porque los que me preocupan no son los bancos, porque si tú tienes un pequeño negocio y tú haces un enlace con un banco para que te haga la parte del cobro, el banco te va a decir 20.000 páginas de información diciendo yo te estoy pidiendo esto y todo lo demás, porque obviamente los bancos ya tienen más experiencia y están curados de espanto en cuanto a este tipo de cosas, quiero pensar. Pero los pequeños
comerciantes cuando guardan información de quién es mi cliente, quién no es mi cliente, cómo ellos pueden orientarse mejor a la hora de saber qué pueden pedir, qué no pueden pedir y qué deben brindar a esos usuarios respecto de sus datos que confían en ellos. Claro, eso es súper importante, Alex, y lo que señalas también es súper, hay que recalcar en ese caso que sí, que los bancos y la mayoría de las entidades financieras y cuentan con un gran equipo de trabajo y dedicado a diferentes áreas, van a tener, tienen sus políticas de privacidad y demás, que claro, que en un momento u otro nosotros como ciudadanos no las leemos con el debido cuidado porque lo que queremos es firmar y lo que queremos es que nos desembolsen rápido el cheque. Sin embargo, yo creo que también es súper importante señalar que para que las micro, pequeñas y medianas empresas estén un poco preparadas al momento de entrar en la aplicación de la ley y que no panda el cúnico, no cunda el pánico, no panda el cúnico, es como el Chavo del Ocho, no cunda el pánico, es tomar en consideración, hacer un breve análisis de qué tienen en su pequeña y mediana empresa. Por ejemplo, uno, qué tipo de datos personales yo recopilo o recabo, ya sea de mis clientes, proveedores, colaboradores, etcétera. Dos, tengo alguna política de privacidad de cara a mi empresa, de mi plataforma digital hacia mis consumidores y de cara a mis colaboradores, a quienes colaboran conmigo, en el cual se digan las reglas del juego, lo que se debe hacer y no hacer en cuanto al manejo de datos de un tercero. Tres, ¿qué medidas de seguridad me amparan? Además de un antivirus, un firewall, una copia de seguridad de la información. Cuatro, tengo claramente en mi sitio web o en mis políticas de privacidad, en mi correo electrónico, un pequeño disclaimer que diga cómo la persona que yo he tenido acceso a sus datos puede ejercitar sus derechos ARCO, cómo puede pedirme que se cancele y demás. Y cinco, ya sea una leidita a la ley o consultar con alguien que esté trabajando el tema de la ley. La ley de protección de datos tiene como bastante particularidad, pero es una ley que únicamente interesa a los abogados. Es una ley que también interesa muchísimo a los profesionales que ven temas de seguridad de la información. Entonces, puedes que tengas en tu equipo de trabajo a alguien de informática que puede tener la capacidad de leer la ley y entenderla y saber cómo funciona. Creo que son 5 puntos claves y fundamentales que no requieren una gran consultoría en materia de protección de datos para poder ir comenzando trabajando en el tema. Ahora, una pregunta. ¿Eso está explicado de una manera más o menos como tú lo estás explicando de forma sencilla, en términos sencillos? Porque a mi entender, tanto los disclaimers que tú ves en las páginas web de los bancos, de las instituciones financieras, que por algo invierten mucho en el tema de cumplimiento, pues precisamente porque se les exige mucho a ellos, tienden a hacer las cosas pues lo más completo posible. ¿Existe algún lugar que esté explicado en términos que sean un poco más cortos, no sé, que el Talmud, todos estos temas de cómo se deben manejar los datos? Mira, lastimosamente no existe nada al respecto. Se supone que para eso son las reglamentaciones de las leyes, que es lo que se está trabajando en Panamá, pero que aún no vemos ningún resultado y creo que es una reglamentación que están trabajando desde el mes de julio o agosto, septiembre por muy tarde, y que aún no vemos que la reglamentación haya salido. Lo único que se ha hecho son una serie de capacitaciones y talleres de la ANTAI. Podrían pedirle a la ANTAI algún video grabado, alguna diapositiva, presentación de alguna actividad que hayan hecho ellos. O también yo siempre les recomiendo a las personas que consulten con estos dos sitios web, si es por ver desde el punto de vista del regulador, que en este caso es la ANTAI, podrían consultar con la cuenta de Twitter, que es muy activa, de la Agencia Española de Protección de Datos, que tiene muy buenos manuales explicativos, que en su momento eso lo debería hacer el ANTAI, de cómo explicar y cómo hacer el manejo de datos a diferentes sectores. Y también el Instituto Nacional de Acceso y Transparencia a la Información Pública de México, el INAI, también tiene muy buenas infografías para quienes son más visuales. Se meten a su cuenta de Twitter del INAI y van a encontrar como infografías, gráficas de cómo el regulador explica al ciudadano cómo debe proteger sus derechos ARCO, porque es muy importante que también tengas la óptica del regulador. Esas son dos autoridades, pero bueno, esa es la realidad y esa es la regulación de México y de España.
La ley mexicana se parece muchísimo a la ley panameña en ciertos aspectos, partiendo por el hecho de que el regulador es la autoridad que ve también temas de transparencia y acceso a la información pública. Entonces, tiene muy buenas infografías del INAI y son muy breves y fáciles de entender. Te explican qué es una sesión de datos, cuál es la diferencia entre ceder un dato, transferir un dato o compartir un dato, por ejemplo. Y puede ser como una guía. Y luego, si quieren, yo también he escrito muchos artículos e información sobre la ley. Lo que pasa es que más desde el punto de vista legal, pero desde el punto de vista del regulador es bueno saber la óptica de cómo quieren explicarle, cómo quieren hacerle ver al ciudadano de qué es lo que deben hacer y qué es lo que no deben hacer con los datos personales de terceros. Entonces creo que son buenas cuentas. Pueden ir @INAI o @AEPD, Agencia Española de Protección de Datos. Muy buenas infografías tienen ambas reguladores, tanto en México como en España, sobre el tema. Ahora, habiendo regulaciones de otros países hispanoparlantes, porque obviamente también la cultura, tanto en los países de Europa como en los países de Norteamérica, a veces es un poco diferente en cuanto al manejo de este tipo de datos. Eh, ¿Qué le hace falta a la ley panameña que ya está sancionada y funcionando? Porque a mi entender, como no abogado, muchas veces nosotros llegamos a implementar estas leyes en una forma de que cumple quizás un mínimo de requerimientos y demás, pero siempre queda como alguna esquina por fuera, algún hilito colgando o lo que fuera dentro de lo que tú has podido ver en estos años que has estado manejando el tema de la protección de datos. Tanto como abogada, también como parte de IPANDETEC, el Instituto Panameño de Derecho y Nuevas Tecnologías. ¿Qué tú sientes que puede hacer falta para una segunda versión o una mejora en la ley existente que no contamos con eso en este momento? Por ahí en el pasado gobierno decían que ninguna ley es perfecta, que mejor tener una ley que no tener nada. Pero yo creo que es un pensamiento, a mi concepto, un poco conformista, ¿sabes? Yo creo que Panamá tuvo la oportunidad de poder aprender como en la mayoría de las materias que legislamos en temas tecnológicos y sociedad de la información, que siempre vamos 20 años atrasados, tenemos la oportunidad de conocer de las experiencias y errores que han cometido otros colegas de la región, sin irnos muy lejos, Costa Rica y Colombia, nuestros vecinos que ya tienen años en este tema, y poder corregir aquellas carencias o cosas que la ley pudiera mejorarse. ¿Qué pudiera mejorarse en la ley, a mi concepto? El tema de la extraterritorialidad de la ley, el principio de extraterritorialidad de la ley, que contempla que los datos de los nacionales panameños deben protegerse dentro y fuera de Panamá. La ley únicamente contempla que se protegerán los datos de aquellos que residan en el territorio de la República de Panamá, únicamente. Cuando los estándares internacionales en materia de protección de datos hablan de una protección integral y más allá de las fronteras del país. Luego, el tema de delimitar o definir muy bien los sujetos intervinientes en un proceso de protección de datos. Hemos querido asumir una figura típica, clásica del GDPR, que es un modelo el cual es el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea y que es digno de imitar y que sirve de modelo para muchos países porque lo consideran un modelo o un sistema regulatorio bastante estricto, restrictivo, entonces formal, pero lo del GDP, todo lo que el GDPR señala no es posible que se pueda cumplir o adaptar en un país como Panamá, porque las realidades de los países de la Unión Europea y Panamá son muy distintas. Y en el GDPR hablan de la figura del custodio de la protección de datos, que a mi concepto, hablar de custodio puede sonar un poco confundir aquí en Panamá cuando hubiera sido tan fácil implementar o utilizar las típicas figuras de responsable de tratamiento, encargada del tratamiento, con todas las de custodio de la información, te deja como la opción de quien la custodia es a quien se la dan. Yo te autorizo a ti, Alex, y tú la custodias, pero luego yo puedo pasarle a alguien la función de también custodiarla. Entonces, creo que ese término puede ser de difícil entendimiento para la sociedad y una cultura bastante nueva y joven en materia de protección de datos como lo es la panameña. Luego el tema de la autoridad competente. Entiendo que seguimos el modelo de México,
de tener la autoridad competente como ANTAI para materia de protección de datos y sobre todo porque en la Ley 6 de acceso a la información pública es por donde primera vez definimos lo que es un dato personal y se fue como muy fácil posteriormente con la Ley 33 que creó la ANTAI, decir que la ANTAI es quien regula los datos personales de los individuos. Pero la ANTAI ve temas de transparencia y acceso a la información pública que muchas veces son dos derechos. La privacidad y el acceso a la información son dos derechos del ciudadano que se pueden ver como contrarrestados, pueden entrar en conflicto en algún momento. Entonces, lo ideal sería tener este tema de protección de datos en una autoridad separada a la ANTAI. Sin embargo, entiendo que los procesos gubernamentales de crear una nueva autoridad, una nueva dirección, un organismo público en Panamá es bastante complejo y que no únicamente requiere que una ley lo cree, sino que también tienes que esperar una aprobación de presupuesto por parte del MEF y demás, y que es algo complejo. Y por último, el tema de las sanciones. O sea, Panamá es sede de muchas empresas a nivel internacional, sede de muchas empresas multinacionales. Creo que en la pandemia fácilmente se han venido a establecer en Panamá alrededor de 10 SEM, que es una cosa bastante extraña que en épocas de crisis estén viniendo a Panamá empresas a nivel multinacional cuando deberíamos estar como mal supuestamente económicamente como se nos pinta. Y ellos hacen manejos de datos muy basados en las políticas que ellos implementan en sus terceros países donde tienen su casa matriz. Entonces, si queremos que más empresas sigan viniendo a Panamá, tenemos que tener una ley de protección de datos que ellos puedan creer o estimar que nuestro país, nuestro suelo patrio, hace una protección debida de los datos fuera o dentro de la República de Panamá. Y las multas que tiene la ley son multas bastante simbólicas. Digo, a mí ahora me ponen una multa de $10,000 y me van a doler, por supuesto, no voy a tener el dinero para pagarlo. Pero creo que ese es un problema que ha pasado, por ejemplo, en Costa Rica. Al poner multas tan pequeñas en materia de violación a los derechos de protección de datos, las empresas han dicho, "Buah, pero ¿qué hago?". Yo tengo un colega de Costa Rica que me dice, Lía, yo he querido hacer adaptación de leyes de protección de datos a grandes empresas o grupos empresariales, que yo les paso una propuesta de honorarios que exceden los $10,000 y me dicen, oye, casi que prefiero arriesgarme que me pongan la multa de 10,000 porque me sale más barato la multa a una consultoría en propiedades y en condiciones que me adapte la ley de protección de datos en todos sus aspectos, no únicamente a mi casa matriz, sino también a todas las sucursales y filiales de mi empresa. Entonces, eso hace como que la gente diga, no, $10,000, $5,000, lo meto en el presupuesto anual, por si acaso me multan y yo sigo con mis políticas ancestrales en materia de protección de datos. Yo creo que son principalmente las críticas que yo puedo tener en cuanto al tema de la protección de datos. Y bueno, podrían haber muchas más, pero creo que son las más significativas, Alex. Ya, sí. Y es curioso, ¿no? Porque son $10,000 que si no me ponen la multa en todo el año, pues puedo decir que los meto en el presupuesto de la fiesta de Navidad de los empleados o algo así por el Exacto. estilo. No sé si Guillermo tiene alguna consulta en cuanto al tema de la protección de datos. Yo sí quería nada más agregar, sería el tema de la extraterritorialidad que tú mencionaste. Eso también nos afecta en el sentido, pregunto yo, de que si yo tengo una empresa aquí en Panamá y yo estoy vendiendo a alguien que está ubicado, por ejemplo, en la Unión Europea o algo así por el estilo, si yo no protejo los datos y demás, ¿qué chance tengo yo de que a mí me perjudique una multa por parte de una entidad de otro país, tipo la Unión Europea o lo que fuera? Claro, sabes, Alex, que ese es un tema que a muchas personas con la entrada en aplicación de la Ley de Protección de Datos en Panamá les ha saltado la curiosidad, porque hay panameños que además de ser panameños también tienen un pasaporte de algún país miembro de la Unión Europea. Y una de las principales particularidades del GDPR, que comenzó a regir en el año 2018, fue aprobado en el 2016 y la aplicación comenzó en el 2018, es que los datos de los ciudadanos de la Unión Europea se protegen dentro y fuera del territorio de la Unión Europea. O sea, se protegen tanto en Holanda como en las islas del Caribe que forman parte de en los Países Bajos, Ujú. como en Panamá, porque al final estamos haciendo uso y ellos velan por la protección de la información de sus ciudadanos. ¿Qué pasa?
Si aquí en Panamá una empresa, principalmente estas empresas que manejan muchos datos, las conocidos Big Data, que en la mayoría de los casos son las empresas de telecomunicaciones y las empresas del sector bancario, tienen alguna especie de fuga de información o demás, y en esa información se va un dato de algún ciudadano de la Unión Europea que se pueda comprobar su vínculo con la Unión Europea por encima de su vínculo con Panamá, pueden ser sujetas a alguna especie de sanción, sin duda alguna. El caso se haya dado, te lo debo, debería ponerme a investigar la mayoría de multas o así que se han dado a nivel del GDPR, las que he seguido yo a manera de docencia, son a las empresas de telecomunicaciones, las redes sociales, que a la semana del GDPR haber salido ya multaron a Facebook, por ejemplo. Pero sí, eso no nos exime. Claro, la gente se preguntará, pero bueno, de tantos países en el mundo que pueden violar el GDPR, ¿qué chance que en Panamá sea que se den cuenta de que yo violé el GDPR sobre la data de un ciudadano de la Unión Europea? Sí, puede ser un chance muy grande, porque tienen que tener en cuenta que Panamá siempre está en la mira de los grandes organismos y entes internacionales por el tema fiscal, tributario. Y bueno, Panamá es un centro financiero internacional, la segunda zona franca más importante del mundo, un centro logístico internacional. Entonces, siempre a estos centros internacionales de alguna actividad económica. Como que se desconectó. Sí, parece que algo pasó. Estamos escuchando a Lía Hernández, ella es abogada. Se han leído Ahí está consentimiento. Lía. Lía, ¿Cómo? te habíamos perdido momentáneamente, como 12 segundos. 12 segundos. Ay, se me perdieron. Bueno, sorry. Eh, no sé en qué me quedé. En la parte de que Panamá es un poco pequeño y no nos preocupamos tanto por el tema ese de las... Claro, claro, pero no nos exime que pueda pasar algo, porque siempre estamos en el punto de mira de los organismos internacionales, sobre todo en materia fiscal, tributaria, y creo que puede pasar, o sea, puede pasar, y lo mejor es, siempre le digo a las personas, o sea, aunque la ley en Panamá no esté actualmente rigiendo, aunque ustedes consideren que no va a pasar nada en su empresa, no se van a dar cuenta de lo que ustedes están haciendo y demás, es mejor no arriesgarse. Es siempre ir un paso adelante en ciertas materias que Panamá se encuentra un poco atrás en temas de regular esta materia, implementar o aplicar buenas prácticas en materia de protección de datos, aunque la ley no esté actualmente rigiendo. Siempre van a ir un poco adelante, porque al momento en que la ANTAI saque su reglamentación y las reglas del juego en materia de protección de datos en el país, ustedes ya tendrán todo listo y tendrán estarán avanzados, y es más fácil comenzar de 10 que comenzar de 0 a adaptar una ley a un entorno empresarial, laboral y demás. Interesante. No sé si tú tienes consultas, Guillermo, al respecto. Una cortita, como nos quedan unos 10 minutos para que tú puedas cerrar, y agradecerle pues a Lía Hernández que esté con nosotros con un tema tan interesante. Sabes que escuchándote, me viene a la mente la reglamentación y la legislación de las leyes antipiratería, cuando comenzó el tema con el software, que la gente instalaba su sistema operativo y su software, pues, ilegales, y todo el mundo pensaba que no va a pasar nada, quién va a venir a mi oficina tan pequeña a ver esto, y pues, cómo ha cambiado todo con los mecanismos electrónicos de seguimiento también. Entonces, yo creo que eventualmente va a pasar lo mismo con el tema de los datos. Ahora, pero sí quería regresar un momentito al tema de la vacuna. Ayer mi inbox se llenó de consultas, mucha gente preguntándome si era confiable eso que andaba por ahí. Y yo quería rescatar algo que dijiste rápido. Esta página no fue que la lanzó oficialmente un ente del Estado, sino que todo parece indicar que puede haber sido una filtración y que después hubo que oficializarla. Claro, claro, claro. Y lo mismo pasó con las medidas que, que se establecieron el fin de semana después de Navidad,
que estaba circulando por todos los grupos de WhatsApp y yo en un momento lo compartí y dije, wait, esto puede que sea falso, ¿sabes? Entonces, y de repente eran exactamente las mismas imágenes. O sea, ¿qué está pasando con el tema de la comunicación gubernamental? O sea, tiene que haber alguien que está filtrando la información y está sacando la información antes de que ellos la comuniquen. Súper importante eso, Guillermo. O sea, ¿cómo es posible? La gente está haciendo mofa del contenido del formulario. Está haciendo burla de, oye, entonces los presos tienen súper clarito que todos tienen allá adentro smartphone para llenar su formulario, ¿sabes? O sea, es como, fuera tan fácil que se hubieran sentado a explicar cómo hay que llenar el formulario y decirlo y la gente diga, oye, tiene una justificación lógica. O luego vamos a establecer kioscos en las zonas pagas, o sea que la gente está pensando, ¿cómo es que van a establecer kioscos para llenar un formulario para vacunación cuando no tienen para comprar respiradores? O sea, son incongruencias que te pones a pensar como ciudadano, pero van a comprar un kiosco, o sea, no hay un montón de kioscos en las infoplazas o en las bibliotecas de las comunidades, los corregimientos, no se puede poner un kiosco en las paradas de metro o no hay algún sistema ya de alguna especie de kiosco en algún lugar que se pueda meter en ese kiosco el link, o sea, no hay que conseguir unos kioscos nuevos para, o sea, más gasto estatal. Entonces, la ciudadanía está muy a la defensiva y muy pendiente de todo lo que pasa y creo que no es la mejor manera de comunicar porque lo que causamos es, nos culpan a los ciudadanos de causar la desinformación, pero en realidad el que causa la desinformación es uno, el que filtra esa información antes de tiempo y dos, quien no la explica, porque estoy segurísima que el tema de que los privados de libertad estén ahí en ese formulario tiene una explicación, pero no lo sabemos y comenzamos a hacer mofa y a confabular y los memes, etcétera y demás. Entonces, sí, y la analogía que has hecho en cuanto al tema de antipiratería y el uso del software, ¿recuerdas que hubo un tiempo en que se la pasaban llevándose a la gente de los semáforos presa a la Fiscalía de Seguridad Informática? Hubo Correcto, una correcto. época Final de los que, 90. sí, hubo una época y luego cuando la ley de derecho de autor cambió en el 2012 igual. Entonces, y creo que también esto depende muchísimo de la educación o de la concientización que se dé en el tema. Son temas que el ciudadano suele interpretar. El panameño es analista político, analista médico, ahora con la pandemia, analista de vacuna, analista de todo. Son temas que más que trabajar hacia una regulación, reglamentación, hay que trabajar en el componente capacitación, formar al que tienes dentro de la institución que va a ser la competente en la materia, formar a tus colegas del sector público, porque hay algunas entidades del Estado que tienen que ver el tema de la protección de datos y formar a la ciudadanía. Y creo que se nos ha faltado un poco de formación en el tema del COVID, porque te lo digo o así puedo decir por experiencia propia, se nos ha vendido la idea de que todos los que tienen COVID comienzan con fiebre y con tos. Y a mí ni fiebre ni tos me dio, a mí me dieron otros síntomas y al final era COVID y está comprobado científicamente en otras partes del mundo que puede ser posible que te dé COVID por estos síntomas. Entonces creo que es un tema también de educar para poder no comenzar a ir hablando y diciendo, y el tema de la protección de datos, al igual que el tema que has mencionado tú, digamos, lo es el tema de la protección legal del software.